¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Diálogo Sur. Hoy en día no está el periodista que dirige, así que aquí voy a tener que hacer un poco de improvisación. Y esta semana tenemos noticias de temas importantes que han pasado. Hay una explosión que causó una quemadura muy grande en un funcionario de aduana. Hay acusaciones que hubo negligencia en este tema en el recinto aduanero de Monte Aymon. En fin, ese y muchos temas más para conversar. Estamos acá con el panelista de siempre, don Jaime Yelensi. Hola, hola, muy contento de estar en el programa. Hoy día nos falta nuestro contertulio permanente, que es Gonzalo Espina, pero tenemos un muy buen invitado como el presidente del Consejo Regional. Sí, tenemos de invitado don Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional, exalcalde fue 2 veces alcalde tres veces alcalde en Puerto Natales, un alcalde luchador, con espíritu de lucha, que luchaba por obras, por temas cuando no había ni un peso y cuando había cesantía en Natales, cuando las cosas había que ingeniárselas para hacer, no hoy en día que para dar la impresión que la plata sobra. Bienvenido, Tolentino. Muchas gracias, pues, Alejandro. La verdad es que yo había sido invitado varias veces y no había podido por una u otra razón. Pero bueno, siempre es muy bueno estar aquí entre amigos y poder hacer una conversación grata respecto a los temas que nos competen, digamos, desde el Consejo Regional y como actores políticos también. Pues hay que reconocer de que nos guste o no nos guste, ¿cierto? Yo siempre, cuando hago el análisis de que la clase política está tan desprestigiada, yo digo que siempre hay que salvar de que hay gente con vocación de servicio que seguimos empujando al carro, ¿cierto? Y que seguramente van a existir siempre. Pero como todos se ponen en un mismo saco, ¿cierto? A veces la mirada que tiene la comunidad respecto a la clase política no es la mejor. Así que esperemos que sea una contribución nuestra conversación hoy día. Bueno, hay mucha gente que aporta, pero también hay muchos que en realidad hacen lo contrario. Pero bueno, así es la vida. Así es. Sí. Oye, lamentable este tema que pasó, partamos por este tema que es la noticia de la semana, que es el tema de este lamentable accidente en el recinto aduanero de Monte Aymon, que hizo declaración el dirigente del gremio de funcionarios de aduana, que no fue un accidente, fue una negligencia y que tiene que haber responsable, digamos. Lo que pasa es que cuando uno lee lo que aconteció, uno considera lamentable por 2 razones. Primero, porque era absolutamente un hecho que uno podía evitar. O sea, si tú tienes durante tiempo permanente pérdida de gas, lo lógico es cerrar ese lugar que está teniendo la pérdida. Lo lógico es, en ese caso, generar los recursos necesarios de emergencia para reparar. Sí, claro. O sea, claro, desde esa lógica, hacer la reparación posterior de que haya un accidente cuando todos, al parecer, sabían de que era obvio que había una pérdida de gas permanente en el sector. Entonces, lamentablemente esto tiene efectos sobre una persona, una familia que está en condiciones de gravedad, que fue trasladada en una avión ambulancia de Santiago. Entonces, lo que uno prevé es que muchas veces no se toman las decisiones correctas en el momento oportuno, se dilatan, y uno no sabe por qué se produce este tipo de situaciones que a la larga terminan afectando la salud de una persona y ponen en riesgo vital. Entonces, yo creo que aquí hay, muchas veces nos pasa un poco en la administración pública en que se actúa después. Cuando uno debería ser siempre proactivo de evitar este tipo de escenarios. Hay un tema que esta situación de haber estado hace mucho tiempo en palestra y nunca se soluciona. A mí me llama la atención que en la parte pública los problemas como que se mantienen hasta que explotan por alguna razón y terminamos con un tema muy grave. Y lo otro son las leyes. Yo te digo que hay leyes tan irracionales como el tema de las calderas de las casas. Resulta que es mucho más peligroso tener un calentador y la norma del uso de caldera te exigen tener hasta un operador de caldera por una caldera de agua caliente que está fuera de la casa. Claro. Entonces de repente las leyes son tan irracionales que uno le llama la atención. No hay coherencia. Bueno, y en este tema lo que uno tiene claro es que hacía tiempo, porque ya una parte de la red de esta vivienda había sido cortada ya.
porque tenía mucha pérdida. Sí, claro. Entonces, Ahora lo raro que ahí tengo entendido que hay calefacción central, por lo tanto el gas debería estar directamente solamente hasta la cocina... no hasta el recinto donde está la caldera, que generalmente está fuera de la habitación. La cocina podría tener una llegada directa y nada más. No es que haya tenido calentadores por cada No, y al sector parecer el gas se fue por las cámaras de alcantarillado. Bueno, es esperar oye, que ahí en eso se hagan las investigaciones y se asuman las responsabilidades que hay. Pues si hay una persona que fue afectada, generalmente se ordenan los sumarios correspondientes. Desgraciadamente, ¿cierto? Hay una víctima ahí, una víctima en el sentido de que se encuentra con graves quemaduras. Pero fíjate que ese es un tema también, lo que decía Alejandro, este tema del servicio público, del trabajo público, siempre uno tiende, ¿cierto?, a tratar de tapar las cosas para que las cuestiones no ocurran, no se sepa. La verdad es que hay que demostrar la eficiencia, ¿cierto?, en el cumplimiento de las responsabilidades públicas tiene que ver con este tipo de cosas. Pueden parecer muy caseras, ¿verdad? Allí se dice que eso ya estaba anunciado, era un problema que existía. Yo conocí muy de cerca una situación muy similar para la época del terremoto blanco, cuando yo era alcalde de Puerto Natales. Hubo una explosión en el paso fronterizo de Dorotea, donde falleció un carabinero, que es un tema tremendamente doloroso. Pero eso fue justamente porque, bueno, hubo un fenómeno extraño, que fue una nevazón insólita, nunca había ocurrido, y se hicieron algunas instalaciones, digamos así, maestro chasquilla nomás, con mangueras plásticas y todo lo demás, que terminó con una explosión donde falleció un funcionario. Entonces, pero esas cosas, ¿cierto?, tienen que ir aprendiéndose. Uno tiene que entender que estos pasos fronterizos, que son muy importantes porque son la cara de nuestro país de una u otra manera, tienen que estar dotadas de todas las instalaciones y las certificaciones como corresponde. No se puede estar improvisando en eso, desgraciadamente. Bueno, y aquí es el tema, porque a muchos se le exigen las certificaciones, y obvio que uno tiene que tenerlas, las certificaciones, los sellos verdes. Y esta infraestructura del Estado deberían estar en las certificaciones que corresponden. No puede ser al revés, o sea, no puede ser como el padre Gatica, o sea, predica, pero no practica. Es raro el tema que se produce porque se gasta plata en un montón de cosas. Hablando de esto, de los proyectos, de repente acusan al Consejo Regional de que no aprueba los proyectos. Y que poco menos que se da un gustito. Pero acá hay un tema. Tú cuando fuiste alcalde, ¿quién era el intendente? No, todavía no, después. Después. Sí. A ver, claro. Porque una de las cosas que decía Jaime, que a él le tocó administrar cuando no había recursos, y poco menos había que hacer lo poco de plata que había que buscar, y se trataba de invertir lo mejor posible. Así es. Claro, lo que pasa es que uno tenía la impresión que eso lo perdimos. Sí. El seleccionar proyectos era un nivel de exigencia muy fuerte para los servicios públicos. El tipo que no llegaba con el proyecto bien desarrollado, con coherencia, lo demás, no había recursos, porque era poco para distribuir. Ahora hay mayor cantidad de recursos, pero yo creo que aquí hay que, ustedes como miembros del Consejo Regional, hay que resolver un tema. Yo creo que la señal que da el Ejecutivo en la región es que permanentemente los consejeros regionales son obstruccionistas y se oponen a aprobar proyectos. Bueno, eso es un poco lo que entonces, yo creo que es un tema que toca resolver. Yo tengo la percepción de que nadie rechaza un proyecto porque sí o porque está obstruccionista. Yo veo normalmente la votación del Consejo Regional y no es una votación política, es muy transversal, muy digamos, la discusión es muy abierta, muy franca, y por decirlo de alguna manera, vota muy cruzado, o sea que no hay un tema en esa línea de oposición más bien política, sino que al parecer hay un tema de visión entre el Ejecutivo, los servicios públicos, por otra parte, que van todos a acudir. Mi percepción es que, no sé, el servicio público que exista, lo único que va a pedir plata al cobre para ver si le pueden financiar lo que el Servicio Nacional no le financia. Y esta situación del Consejo Regional que permanentemente dice, mira, ¿saben qué más? Este proyecto no presenta los requisitos, faltan antecedentes. Entonces, ¿qué está pasando? Porque la percepción es como que la cosa estuviera un poco trabada. Claro. Pero a ver, Tolentino, tú cuando fuiste alcalde, sí, claro, ¿tuviste disposición, el gobierno te pasaba recursos a ti como para hacer trabajo, o tenías que arreglártelas sola? ¿Cómo lo hacías? Mira, yo siempre lo extracto en una frase que digo que a mí me tocó administrar pobreza. Sí, pues, era administrar pobreza. ¿Sabes tú que hubo que entrar en una suerte incluso de difusión a la comunidad? Decirle, ustedes saben, queridos vecinos en la comuna, de que el alumbrado público lo paga la municipalidad y que las platas las tenemos tan calzadas. ¿Sabes tú que yo cuando llego al Consejo Regional, el primer asombro
estaba nuestro colega de alcalde, nuestro colega Emilio Bocase. Entonces se aprueba un proyecto que fue uno de los primeros que llegó ahí a la mesa por 1.000 millones de pesos, que era para la compra de maquinaria y mantención de caminos no pavimentados. Oye, yo pensé que estaba viviendo en otro mundo si mi presupuesto de la municipalidad para el año era de 800 y 900 millones de pesos. Entonces yo dije, oye, este paraíso existía y yo no lo había descubierto nunca. Entonces, pero yo creo que, mira, eso ha sido para bien y para mal. Para mal, exactamente. ¿Por qué ha sido para bien? Porque, bueno, habiendo recursos, se supone que uno puede ir dando solución a los temas. Pero ¿por qué ha sido para mal? Hoy día se cayó en un relajo, ¿cierto? Y esto es una crítica a todos los gobiernos, no es específicamente a lo que tenemos hoy día. Yo he dicho que aquí falta una carta de navegación en materia de inversión pública. ¿Y por qué he extractado tanto esa frase? Porque resulta que de repente baja un proyecto que es una sede social. Mañana aparece un tramo de un pavimento participativo. Entonces uno no sabe para dónde va la inversión pública, qué es lo que queremos. Si tú sumas a eso, ¿cierto?, la desorientación que hay en materia de las actividades económicas en la región, que me disculpen, pero hoy día yo revisaba la otra vez el tema este de la estrategia de desarrollo de la región. Oye, Magallanes dirigido por la minería, por la pesca, por la agricultura, por todas las actividades que estamos cerrando. Entonces, la pregunta que me hago yo es ¿para dónde vamos? O sea, ¿vamos a seguir construyendo sedes y ese va a ser el desarrollo de Magallanes? A mí me parece que estamos desorientados. Entonces, en ese contexto, aquí lo que hace falta es pararse y decir, mire, vamos a prever, ¿qué vamos a hacer en materia de minería? Ahora con este tema del cierre de la mina, que nos guste o no nos guste, tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿cierto? Vamos a tener 1.000 familias que van a golpear la puerta de quiénes son las autoridades actuales para decir, ¿qué es lo que hago? ¿Ah? Hablar de una reconversión de una actividad minera. Yo fui minero y conozco la actividad. Tú no reconviertes, ¿cierto?, una actividad de un minero de un año para otro. Muy ligado al desarrollo natal, la minería del carbón. Fue el sueldo de Puerto Natales. Claro, la minería del carbón fue el sueldo de Puerto Natales. ¿Me entiendes? Y el proceso del cierre, de que cuando fue el proceso de minería de reconversión, es muy difícil. La gente a veces cuesta entender como que la cosa fuera fácil. Nos pasó también en Lota. Uno no puede cambiar a una persona que ha trabajado 30 años en una mina, transformarlo en guía turístico. Por historia, por disposición, es un tema complejo. Nosotros pudimos trabajar más con los jóvenes, lo demás fue un tema muy difícil. Y después se genera mucho el desarraigo, gente que se va. Y la región pierde. Entonces no es un tema fácil esta cosa. Oye, pero yo comparto un poco lo que uno percibe. Yo también he leído la Estrategia de Desarrollo Regional, me leí la Estrategia de Desarrollo Regional 2012-2020. Y claro, la percepción que uno tiene, y yo hice una evaluación, solo el 22% de los proyectos se ajustan de que ha aprobado el Consejo Regional a la Estrategia de Desarrollo Regional. Sí, claro. Entonces quiere decir que si el Ejecutivo no presenta los proyectos, ¿con qué se dirige? ¿Con qué se orienta? Eso es lo que uno percibe de que genera, yo diría, un escenario de dispersión de los recursos, genera poco efecto y a la larga no estamos dinamizando la economía. ¿Ustedes creen que esto lo produjo la abundancia de recursos? ¿Lo produjo esta pérdida de foco? Sí, yo creo que eso es un poco eso. Y la otra cosa, fíjate que no hay una mirada, por decirlo de alguna manera, inteligente al tema. Oye, a mí me ha llamado la atención la disparidad en los valores de los proyectos. De repente aparece un proyecto, uno puede decir, bueno, tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con la ubicación geográfica dentro de la región, pero de repente aparece un proyecto cuya metro cuadrado es de un valor de 3, 4 millones de pesos. De repente una cosa muy similar con 1 millón de pesos por metro cuadrado. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, esto es la danza de los millones, aquí hay que llegar, ¿cierto?, con un proyectito más o menos bien adornadito y con la plata te lo van a dar. Entonces esa inseguridad, porque nos crea inseguridad. Si al final a nosotros nos pasan la cuenta diciendo, mire, el Consejo entregó tal o cual proyecto. Discúlpenme, pero nosotros somos los responsables también de la inversión pública que se hace en la región. No me piden que sea cómplice de una cosa y esa libertad no la puede perder el Consejo Regional. O sea, el día que nos quiten la posibilidad de aprobar o no aprobar un proyecto, ¿para qué existimos? Oye, a mí me preocupa, yo he alegado mucho este tema de los proyectos porque uno está acostumbrado a tratar de maximizar el tema. Y cuando ve lo que hacen en otros países como en Estados Unidos, todo, tú miras los colegios y un montón de cosas públicas son galpones prefabricados que le hacen una pantalla tipo Hollywood y adentro le hacen las divisiones que quieren. Pero eso no se lleve, está la arquitectura aprobada. Y acá, de repente, se construyen unas cosas más
voladas esotéricas y que al final se llueven por todos lados. Cuando se rompe, el otro día me hablaba un arquitecto, me decía, tenemos unos construcciones con unos vidrios de 3 metros de alto. Y decía, ese vidrio se rompe, ¿quién lo cambia? ¿De dónde sacan recursos para cambiarlo? ¿Cuánto sale cambiarlo? Entonces, de repente, y encima perdemos nuestra identidad. Yo le digo hoy en el Paine, en todos los temas turísticos, las ciudades tenemos que construir cosas de la arquitectura tradicional probada, que ya está probada y no es cara, que es la de lata canalá, y que tú puedes hacer muy lindas construcciones, digamos, y a un precio razonable, y más encima que no se te llueven, porque la arquitectura está aprobada. Entonces, esa pérdida de repente, a mí me molesta, porque una construcción no debería costarte más de $1 millón, $2 millones el metro cuadrado, $1 millón, pero llegar a valores de 4 millones de pesos en temas cuando hay tanta necesidad, o construir el paso sobre nivel que nos va a costar 25, 30 mil millones, cuando la gente anda pidiendo que construyan viviendas. Entonces, andamos, no sé, hay algo que está mal. Es que, a ver, no digo que venga de ahora, esto viene de mucho tiempo. Yo creo que lo que se perdió fue la lógica. A ver, un tema es cierto, cuando hay abundancia de recursos el sistema se relaja. Antiguamente no había muchos recursos y la verdad que uno hacía competir a los servicios por la calidad de los proyectos. Y después uno tenía que tratar de distribuirlo territorialmente, de acuerdo a los niveles de población, cuando uno quería. Entonces no era difícil, o sea, la discusión al interior de incluso el propio gobierno para llegar con un listado de proyectos era compleja. Lo otro que me da la impresión que había más profesionalismo en los servicios. A ver, había menos gente y había más compromiso. ¿Por qué razón? Porque este mismo tema, cuando uno tenía claridad de las demandas, uno trataba de hacer un esfuerzo de hacer congeniar y hacer que toda la estructura tuviera una visión de lo que fuera. Por ejemplo, nunca a nosotros se nos ocurría que fuera un servicio por fuera y presentara un proyecto sin pasar en la lógica del gobierno en el listado de proyectos completos. ¿Por qué? Porque uno presentaba proyectos adicionales solamente cuando era necesario, por una urgencia, pero trataba de presentar en el año una visión completa para que el gasto estuviera ordenado. Yo creo que eso se perdió. Lo que yo creo que uno tiene que volver a construir, y esto es clave entre el Consejo Regional y el Ejecutivo, que tienen que concordar una visión, y no una visión para 4 años. Tenemos que ser capaces de construir una visión a 20 años, y establecer etapas es lo que vamos a hacer, y determinados compromisos, independiente de que le esté gobernando. Sí, la región tiene algunos problemas que son estructurales. Claro. O sea, nosotros tenemos un problema de fragilidad en el tema productivo. Es un tema que lo tenemos, si querámoslo o no, hemos dependido de la estructura pública. Mayoritariamente. Entonces tenemos que buscar un mecanismo, una estrategia de 25 años para equilibrar, no para disminuir la inversión pública, que hay que mantenerla y profundizarla, sino para aumentar la inversión privada. Tenemos que dar señales claras en eso. Tenemos que definir dónde vamos a poner la mayor cantidad de recursos para generar riqueza. ¿Qué recursos tienen que ir a la cosa social? Entonces uno tiene, si lograra construir ese acuerdo, yo creo que le hacemos la vida más fácil a toda la gente. Los proyectos, uno catastra las necesidades, es más fácil desarrollar. Pero si no se hace... ¿No creen ustedes que también el tema del populismo, la política está afectando? El hacer cosas para que voten por mí o me mantengan el poder, no nos está carcomiendo nuestra estructura del Estado? Sí. A ver, eso, mira, ese es un tema que está muy presente, pero fíjate pero antes en tu época no estaba tan presente. Es que en ese tiempo, mira, las cosas eran distintas y la verdad es que a uno lo empujaban de una u otra manera a asumir estos cargos, lo empujaban. Oye, conmigo hablaron cuando me presenté candidato alcalde, oye, pucha, tú puedes ser importante en este tema, ¿por qué no? ¿Ah? Hoy día se anda buscando como el empleo, como lo que se gana, como lo importante que es estar en el aparataje público. Ahora cuando partimos no se ganaba lo que se gana hoy día. Claro. La diferencia era había que tener incluso hasta otra actividad para poder sobrevivir, pues así eran esos años. Ahora, ¿sabes lo que yo coincido plenamente con lo que dice Jaime? Es de que mira, yo siempre he creído que la madurez de la inversión pública y de la gobernabilidad que tiene que tener un país y las regiones pasa por construir una suerte de posta atlética, en donde el tramo que a ti te corresponde gobernar, que puede ser de 4 años, tú inicies algunas cosas que puedan ser importantes y posteriormente entregues la antorcha de la inversión pública para que el otro gobierno lo continúe. ¿Entiendes? Porque, claro, pero todos estamos mirando quién pone la primera piedra y quién corta la primera cinta. Ese como que es la meta, el inicio y el fin de la inversión pública y no se mira el bien común. Yo te digo, mira, una de las cosas por las que yo he defendido
claramente el plan de zonas extremas, es porque con recursos adicionales, que yo creo que son necesarios tenerlos, porque la verdad, ¿cierto?, es que si hay una forma de proteger y apoyar las zonas extremas, es entregándole recursos adicionales donde cuesta más, todo cuesta más. Y la segunda cosa, ¿cierto?, es porque permite de una u otra manera poder avanzar en tramos o horas que yo llamo los proyectos estrella. Si aquí no nos planteamos políticas, por ejemplo, en tema portuario, que es tanto hemos conversado. Yo he dicho que en esta región, ¿sabes lo que tenemos? Tenemos muelles, no tenemos puertos, ¿me entiendes? Y el día que no haya una política seria, que diga, mire, Puerto Natales, Punta Arena, Puerto William, Puerto Porvenir, son todos puertos y lo único que tenemos son muelles. ¿Estamos creando infraestructura que signifiquen polos de desarrollo para la región? No lo estamos haciendo. Estamos tratando de cortar cinta donde vamos a ser aplaudidos porque fuimos las autoridades de turno y se acabó. Y pareciera que el mundo y el país se termina cuando termina mi periodo gubernamental. Y eso es inmadurez, desgraciadamente. Paramos un segundo y vamos a comerciales, así que volvemos de un rato más a conversar de estos temas y muchos otros. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente, trabajamos por Magallanes. Bienvenido nuevamente a Diálogo Sur. Aquí estamos con Jaime Yenis y don Tolentino Soto, presidente del Consejo. El tema que planteaba Tolentino me parece relevante. O sea, por ejemplo, hay conversación y discusiones que no hemos agotado. Y la información que se construyó durante un tiempo en este tema gubernamental, la verdad que a veces las nuevas administraciones lo pierden. Cuando discutimos el tema del desarrollo portuario, por ejemplo, nosotros estamos claros dónde está la posibilidad dónde está la posibilidad de un puerto mayor, es decir, no me voy a poner un puerto mayor, relevante. Uno tendría que ver es quiénes pasan por el estrecho. Y segundo, esos que pasan por el estrecho, ¿qué servicio les puedo dar? Por ejemplo, yo quisiera comentar que nosotros conocimos en una época, estaba el intendente Ricardo Sayo, era el de gobierno, estuvimos en Holanda y uno de los que más sabe de puertos en el mundo es un chileno. Debe estar entre los 3 personajes que más sabe de puertos del mundo. Él administra la ciudad de Rotterdam y el puerto de Rotterdam. O sea, después del alcalde, la ciudad es el segundo personaje más importante. Está reconocido como uno de los principales especialista en el tema de desarrollo marítimo portuario mundial, a nivel mundial. Un tipo que mejoró la rentabilidad en un 12% del puerto de Rotterdam. Eso es mucha plata. Y es chileno, nació en Valparaíso. Entonces, cuando uno le pregunta a un personaje, un tipo que conoce este tema, dice, mira, las posibilidades de Magallanes, ¿dónde están en el tema marítimo portuario?
es que pasa. Resulta que Magallanes tiene una posición geográfica solo interesante para abastecer el Pacífico y el Atlántico en la medida de que transforma un centro de acopio, porque Magallanes no tiene carga para despachar. Chile y Argentina Unida no tiene carga para despachar. Pero sí tiene carga para acopiar y de redistribuir entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, los países del Atlántico. Eso es un diseño. Y en ese diseño, ¿qué puede redistribuir? Graneles líquidos, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ocupa? Ese es un diseño que uno podría desarrollar. Pero ojo, no es fácil desarrollarlo, no es solamente llegar y construir el puerto, sino lo que uno necesita es hablar con la gente que transporta la carga y decirle por qué es atractivo que vengan y por qué no. Porque si no van en el negocio no van a parar. Hoy día la tecnología hace que un buque de quinta generación pueda andar navegando 8 meses sin tocar puerto. Por lo tanto, él no va a ir al lugar donde pueda rentabilizar sus inversiones. Entonces, hay temas que uno va a... O podemos decir, no sé qué mal, el desarrollo portuario nuestro va a ser en otra línea. Vamos a trabajar en el tema solo antártico. Pero eso implica generar un puerto con una cantidad de excepciones aduaneras y tributarias importantes para operar en el tema antártico, que es distinto a lo que tenemos hoy día. Entonces, hay varios temas que yo creo que nosotros no lo hemos agotado, no lo hemos discutido. Por ejemplo, hacer una dársena de protección para los buques antárticos no es el proyecto que la otra vez se ha determinado. Necesitáis 5 veces esa dársena, porque si no, no voy a estar. Y segundo, tienes que cambiar la normativa chilena de lo que tú necesitas para dejar un barco estacionado ahí, por ejemplo. Entonces, hay varias cosas que nosotros no hemos agotado, no hemos definido. Porque no hemos quedado, yo creo que es importante el tema portuario, genera mucho desarrollo, pero si no le damos el carácter y el contenido completo de lo que no va a funcionar. No nos estaremos volviendo un país burocrático y tramitador en la... Yo creo que eso pasa porque no tenemos conciencia. A ver, tú me preguntas a mí, yo creo que lo que nosotros tenemos es ponernos de acuerdo. Como nos pusimos de acuerdo en la década del 30 con el tema del puerto libre, cuando de repente nos pusimos de acuerdo como región y salimos toda la calle y dijimos, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a impulsar. Si no somos capaces de incluso en nuestras diferencias, ponernos de acuerdo en un estándar mínimo de las cosas que vamos a hacer, es muy difícil avanzar. Yo creo que eso es lo que nos está faltando. Yo creo que los magallánicos dejamos de discutir estos temas. El tema del desarrollo pasó a ser una especie de élite, entonces andamos todos medio perdidos. Sí, se perdió y, eso, en el norte. Y ojo, va a venir un proceso electoral. Y vamos ahora, si ya está complicado, vamos a tener un escenario más lindo todavía, porque vamos a tener un consejo regional electo, un gobernador electo, vamos a tener una autoridad de interior, que un delegado presidencial, y vamos a tener a todos los seremis dependiendo de los ministros. Así es. O sea, sin ofender, vamos a tener... Esta sí que va a ser una cueca del guatón Loyola, porque aquí va a ser el que sea el más cabrón que empuje. Entonces, la verdad que si no ordenamos desde ahora, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque imagínense, ese gobernador que va a salir electo, le vamos a exigir que desarrolle la región. Y en conjunto con el CORE, solo van a manejar el 15% de los recursos. Sí, claro. Nada. Y el resto de la plata... La van a manejar. Entonces, eso va a terminar llevándonos a que objetivamente nos agarremos de las mechas. Nos vamos a agarrar de las mechas. Un monstruo de 2 cabezas. No, o sea, de 3, porque el Ceremi de Obras Públicas, por ejemplo, ¿a quién le va a hacer caso? Sí, claro. A su ministro, ni siquiera al delegado del gobierno. Entonces, vaya a tener un enredo. Estamos creando una cosa muy burocrática, con poco sentido, si no somos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, yo tengo la percepción de que estamos perdiendo mucho tiempo en esto. Pasando, Tolentino, a otro tema, tú que eres de Natales y todo, ¿cómo está el tema de la salmonicultura? ¿Ya qué impacto ha tenido? ¿Cuál es el desarrollo, el turismo, la salmonicultura? Bueno, yo creo que Natales en eso ha estado vistiendo pantalón largo, ¿sí? O sea, aquí no se trata de estar a favor o en contra de la industria, pero mira, yo fui alcalde mientras Natales era la capital de la cesantía. Sí. Y hoy día se habla de Natales como la capital del turismo, del crecimiento y del desarrollo. Seamos honestos, hoy día es difícil hasta encontrar mano de obra. Entonces hay un cambio real ahí. Por eso, mira, fíjate que esta cuestión, no hay que polarizar estos temas. Cuando uno de repente aparece gente que está en el lado de la ecología y dice, oiga, mire, están destruyendo nuestro medio ambiente y todo lo demás, escuchémoslo, pero seamos capaces de producir un debate respecto al tema, ¿cierto? Yo tengo una posición que yo he dicho siempre, el recurso natural más importante es el ser humano.
Si tú al ser humano no le das la capacidad de explotar otros recursos, hoy día existe la ciencia y la tecnología para mitigar los impactos que eventualmente pueda producir cualquier explotación, ¿cierto? No perdamos nunca de vista que lo importante es que ese ser humano tenga un trabajo, ¿cierto? Eso es en el fondo la base del crecimiento y el desarrollo de cualquier sociedad. Si la persona no tiene un trabajo, si no existe una actividad que genere ese trabajo, estamos mal. Manufacturando no podemos vivir solamente. Alguien me dijo, oiga, pero pucha, apostemos por el turismo. Sí, hay que apostar por el turismo, estoy de acuerdo en eso. Pero no solamente de pan vive el hombre, dice por ahí algún pasaje bíblico. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen estas famosas crisis internacionales y de repente el turismo muere por 1, 2 o 3 temporadas? ¿A qué cosa recurrimos? ¿Qué otra actividad económica tenemos? Entonces, en esto, fíjate que más que polarizar la discusión, lo que yo he dicho es que hay que tratar las cosas, ¿cierto?, mirando el bienestar común de la sociedad. Y en eso, ¿cierto?, la salmonicultura, que puede ser una actividad invasiva desde el punto de vista que puede ser contaminante y todo lo demás, bueno, aquí tiene que funcionar la institucionalidad. ¿Ah? Hay que efectuar los controles que corresponden, y si hay infracción, bueno, aplíquese las sanciones que correspondan. Eso puede ocurrir en la minería, puede ocurrir en la salmonicultura, en todo. En la colusión de la yo decía la vez pasada cuando se quemó el Parque Nacional Torres del Paine, por poner un ejemplo, no lo hizo la salmonicultura. ¿Cuál de los incendios? Claro, bueno, cuando se quemaron no sé cuántas miles de hectáreas, eso no lo hizo la salmonicultura, lo hizo... Si tuviéramos que ponerle cierto algún nombre, claro, efectivamente, fue una persona que estaba... Entonces, mira, en eso hay que tener cuidado y hay que ser responsable. Hay que ser responsable en el sentido de tener mucho cuidado. Yo les aseguro, por los años que llevo en la vida pública, de que no hay un tema más doloroso para una comunidad y para una sociedad que la cesantía y la inactividad. Yo cuando fui alcalde, había noches que no dormía, cuando vino el despido masivo del cierre del mineral de Río Turbio. Llegamos a tener casi 4.500 cesantes. Gente que tú los tenías en la mañana en el municipio golpeando la puerta y, oye, y no eran los tiempos en que tú venías aquí al core y podías generar una serie, no había plata. No, para conseguir los recursos para darle las canastas, alimentación, hoy en día la salmonicultura ha tenido un impacto en el natal, en la sociedad natalina. Absolutamente, o sea, hay que reconocer de que hay una mano de obra que tiene un promedio de sueldo, ¿cierto? Yo con esto no estoy diciendo dejemos los cuantos de los potreros abiertos y que hagan y deshagan, no se trata de eso, pero tampoco lo endemoniemos, pues, digamos, pongamos las cosas responsablemente en la discusión como corresponde. Los proyectos de desarrollo tienen que estar siempre a escala humana, eso es lo que yo defino, ¿no? Las cosas no son en valor, tienen que ser en valor de los seres humanos. Segundo, estamos todos de acuerdo y es clave preservar el medio ambiente, sí, claro. Pero también tenemos claridad de que se tiene que preservar el medio ambiente, pero tiene que haber intervención, porque si no generamos riqueza, desarrollo, condiciones para que las familias crezcan, no tenemos ninguna posibilidad. Sí, claro. Entonces, ese es el tema, yo diría que la ecuación, y no pasarse de un extremo a otro. Y ahí tiene que estar la habilidad de la autoridad para ir congeniando esto, y supervigilando, y las normativas. Uno tiene que trabajar en esa línea. Mira, perdona que te haga un paréntesis, porque me acordé de un tema que es súper importante cuando te estaba escuchando hablar. Hay un gran amigo mío, cierto, fallecido hoy día, que es Constantino Cochifa, sí, cierto padre. Yo me siento un poco responsable de que él haya llegado a la zona. En esos años con el ex gobernador Manuel Suárez, ¿cierto? Veíamos que él en la Laguna San Rafael efectuaba todo un aparataje turístico que era atractivo cuando nosotros teníamos toda la belleza del mundo, pero todas las necesidades también, y nadie se interesaba un poco por esto. Y conversamos con él, y le dijimos, mira, las bondades de la zona y todo lo demás. Incluso recuerdo que lo invitamos a un asado que yo mismo hice, digamos, aquí en Natales, para que venga a conocer las bondades y todo lo demás. Y una de las reflexiones, ¿cierto?, que hacía este personaje, porque para mí va a ser siempre un personaje que tuvo mucho que ver, porque hay un antes y un después del turismo, cuando él se instala allá en cuanto a Natales. Y me dice, mire, ¿sabe usted, alcalde? Me dice en la época, me dice que aquí hay un tema que nadie ha conversado y que todavía ustedes no lo están mirando. Uno es el desarrollo turístico que va a tener esta zona porque tiene la materia prima, pero dijo, aquí se va a venir la salmonicultura, me dijo, como otra actividad económica que va a pasar a ser el sueldo de Magallanes. Dijo, y va a pasar exactamente lo que le pasó a ustedes con la ganadería. Cuando la sociedad explotadora Tierra del Fuego, ¿cierto? Esta sociedad inglesa que trajo la ganadería a Magallanes, lo mismo va a ocurrir porque los tiempos cambian. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tener mucho cuidado en trabajar con estas actividades, hacerlo de forma tal
¿cierto? Que tampoco signifique un deterioro, una destrucción de nuestro medio ambiente, pero no lo endemoniemos antes que empiecen a funcionar, porque efectivamente si no tenemos una actividad económica que genere los empleos que se necesitan, no vamos a tener crecimiento ni desarrollo. En el diario financiero de ayer, salmones vuelven a batir récord y se consolidan en el segundo lugar de las exportaciones chilenas. Ojo, pero no solamente eso, por ejemplo, en Natales, poca gente sabe esto. El movimiento que ingresan 1.800 toneladas de alimentos. Así es. Eso es lo que mueve en carga. Mídenlo en camiones de 20 toneladas nomás. Claro. El movimiento, la actividad que está generando es un tema relevante. Mira, yo Ahora, me tiene preocupado de que hay paralizado una inversión de 70 millones, más de 100 millones de dólares paralizados de inversión para Natales hasta que no se despeje este famoso tema de este proyecto que anda dando vuelta hoy día en el Senado. Que es un tema no menor. Pero ojo, Natales, si uno mira, tengo varios amigos que hacen inversiones y lo demás, están invirtiendo en Natales. No solamente está la actividad turística por un lado, y tiene la actividad salmonera que está generando. Van a construir unos edificios de departamentos que primero hace el sector privado para venderlos. O sea, hay una demanda de instalación que me parece... nosotros que somos más viejos en esto, ¿te acuerdas cuando antes teníamos que pelear para que la gente no se nos vaya de Natal y se nos vaya a Argentina? O sea, teníamos una locura y no sabíamos dónde sacar recursos para ahora dar... vienen Y ahora que tenemos esta cosa que está agarrando vuelo, estamos como quien dice nosotros tratando de pararla. Entonces es muy raro. Lo estamos autoexterminando. Porque si yo miro, me acuerdo de Porvenir. Yo una vez cuando asumimos... La primera cosa que fuimos a Natales fue a una marcha de banderas negras. En Natales, en Porvenir no había nada que hacer. Por lo menos en Natales teníamos el turismo más o menos que por ahí en Natal, en Porvenir era más complejo. Que estaba el famoso letrero, el último apaga la luz. Sí, entonces, cuando hemos ido logrando, entonces, hay cosas que tenemos que ir perfeccionando, por supuesto mejorando, pero cuando empieza la región a tener sentido, la verdad que nos generamos estas discusiones que están retrasando el tema. ¿Te parecen estas discusiones bizantinas de ver cuántos ángeles vivían en la cabeza de un alfiler? Exactamente, y se mataban entre los dominicanos y los franciscanos, se mataban por eso. Pero el tema yo lo encuentro grave. Mira, para mí la salmonicultura representa lo que fue la ganadería hace 100 años y lo que fue también hace 60 años el petróleo. Hoy en día hay una oportunidad nueva, que hoy en día, con todas las trabas que hay hoy en día, la salmonicultura estamos en el orden de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Esto podría ser una industria de 4.000. Esto Mira, podría ser una hoy día la ganadería, para que la gente compare, hoy día la ganadería exporta 30 millones de dólares. 30. Y la salmonicultura está exportando 600 millones de dólares. O sea, incluso puede llegar a tener un impacto mayor que la ganadería. Mira, pero por eso mismo, fíjate que aquí hay actores que tienen que sumarse a este desarrollo. Yo, por ejemplo, hago un llamado al mundo académico. El mundo académico debiera ser una piedra angular en materia de cómo vamos a seguir explotando nuestros recursos naturales. Oye, el otro día comentamos frente a estos proyectos que llegan, tú sabes que se arma una conversación previa en el Consejo. Y nosotros decíamos, oye, no hemos sido capaces de recibir como aporte del mundo académico, no poniéndole nombre ni apellido ni a universidad tanto, ni... por ejemplo, un laboratorio ambulante de marea roja, por ejemplo, que es uno de los grandes temas. Yo siempre que pueda solucionar el tema. Un test de marea roja. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo creo que ahí hay un debe. Sí, hay uno que usaban los pescadores, que eran los gatos. Los gatos. Sí, claro, que lo conocimos en Puerto Rico, sí, efectivamente. Todos sabíamos que los pescadores, si daban gatos natales, todos tenían gatos. Claro. No sabíamos por qué tanto gato había. Ya en la embarcación se dan marisco para ver cómo funciona. Pero te das cuenta, mira, yo extraño acá opiniones de la Universidad Pontetú de Magallanes, del tema del futuro de Magallanes, del tema Pero la universidad para lo único que va a buscar plata, no hace ningún aporte estratégico de visión de desarrollo regional, es un tema muy complejo. Incluso de aporte de la parte económica, de visiones de desarrollo, etcétera. Yo creo que nos hemos perdido, estamos ahí como en el día a día marcando el paso y tratando de apagar incendios. Es que si no generamos este debate, esta discusión, es complicado. Yo creo que tenemos que tener la paciencia. A ver, nunca es grato discutir temas y uno tiene que dedicarle tiempo. Y objetivamente eso es lo que dejamos de hablar entre nosotros. Esta misma conversación que estamos teniendo sería importante que la tuvieran con el Ejecutivo. Tal vez más largo, me va a salir acá mi formación radical alrededor de una mesa, si puede haber también un pernil de chancho, eso no es problema, pero tiene que haber un lugar donde uno pueda discutir. Y decir, mira, ¿sabe qué más? Esta es la visión que tengo, esto es lo que podemos congeniar, pongámonos de acuerdo en esto. Por ejemplo, yo digo una cosa, el turismo para nosotros es tremendamente importante.
Y seguimos con un solo parque. Sí, claro. O sea, tenemos más parques, pero un solo parque que está fomentando la actividad turística. ¿Por qué diablo con toda la danza de millones, esos 27.000 millones que vamos a meter por un cruce de calle? ¿Cómo no le metemos 7.000 millones por parque y transformamos una red de parques de verdad? Y generamos, no sé, yo diría ¿cómo nos generamos actividades de invierno? O sea, ¿cómo llevamos todos estos años y todavía estamos discutiendo la actividad invernal? Lo voy a interrumpir un poco porque tenemos que ir un rato a comerciales. Volvemos a discusiones en un momento. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Volvemos a Diálogo Sur, acá a hablar del tema del desarrollo de Magallanes, de las líneas industriales, la integración con el turismo, etc. ¿Qué opinan ustedes de integrar la industria? Yo siempre he planteado esto, que la industria tiene que integrarse con el turismo, tiene que estar regulada la arquitectura. Yo creo que hay que llevar un tiempo más turistas a la salmonera, a los centros en Gorda a comer sashimi fresco, etc. Yo creo que hay que hacer integración. Bueno, pero para eso hay que ponerse de acuerdo. Claro. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, cuando uno defiende o dice, a uno lo acusan de ser contrario al medio ambiente. Y después hay otros que solo presionan el medio ambiente, entonces están contra el desarrollo. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de concordar. Lo que pasa es que aparte de respetar lo que concordamos, porque acá una época se dividió todo lo que iba a ser el área salmonicultura y lo más, y después no lo respetamos. Y, volvemos a generar el debate de nuevo. Entonces las señales que estamos dando son muy erróneas. Oye, me tocó el otro día, estaba en Santiago en la mañana a ver un canal un día domingo de televisión y estaban unos dibujos animados y hablando de los salmoncitos, que los pescados que estaban enojados porque se había contaminado. Oye, hay una tremenda campaña publicitaria contra los salmones. Y el otro día hablaba con un experto, con Óscar Garay, que es uno de los más entendidos en el tema que hay acá, y me decía, oye, pues si no hay ninguna contaminación, la contaminación que hay, lo que cae abajo, es un tema del biológico de los salmones y también restos de alimentos que cada vez cae menos. Pero no hay ningún químico, no hay ningún tema, y es un tema que tú dejas descansar el centro unos meses y la cuestión es igual que cuando tú en un potrero pones lleno de animales, todos están ahí amontonados, tú miras ahí un barrial, lo sacas y después crece un tremendo pasto. Entonces, el tema cuando se habla de contaminación da la impresión que están tirando unos líquidos, unos ácidos que se están comiendo todo. Y ese tema también no es tan real el tema que se está mostrando. Yo lo grafico más que con eso, lo grafico con el problema de la hidroeléctrica. La hidroeléctrica está demostrado en el mundo que lo que menos contamina, lo que menor huella de carbono deja. Y en Chile no podéis construir una hidroeléctrica. Porque dicen que es contaminante visual. Y lo otro que tiene bueno la termoeléctrica es que no solo genera
No, yo estoy hablando de hidroeléctrica, ni siquiera hidroeléctrica, ¿sí? Sino que además te genera un embalse de agua que te genera agua para tener disponible reservas de agua. De agua. Pero somos los únicos en el mundo que hacemos este tipo de cosas. Eso es muy raro. Eso es, Jaime, porque, mira, el problema es que siempre nosotros somos muy amigos de polarizar las cosas. Mira, tú sabes que hoy día para un ecologista un salmonero es un criminal. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, incluso esto que tú cuentas así con mucha facilidad de que hay unos dibujitos del pescadito, está creando conciencia en los ciudadanos del futuro. Sí. ¿Y sabes qué conciencia? De que ser salmonero es una industria destructiva. Hoy día yo leía, en la mañana fue que aparecía por allí en un informe que sacó la FAO, donde decía que nosotros estamos produciendo el 40% de la necesidad de contar con alimentos para la población que tiene el mundo. O sea, no estamos fabricando ni sembrando ni sacando comida para la cantidad de millones de personas que existen. Entonces, si estamos con esa mirada de que todo es contaminante, que estamos autodestruyendo el planeta, va a llegar un momento determinado en que yo no sé qué es lo que vamos a hacer, oye, porque toda persona que trabaje va a ser un criminal o un delincuente en algo. Entonces tenemos que tener cierta responsabilidad cuando hacemos análisis de las actividades económicas. Oye, lo que pasó en Chiloé, en la 11ª región, estoy totalmente de acuerdo. Hubo allí un acontecimiento que tiene que dejarnos como experiencia, ¿cierto?, lo que ocurrió. No tenemos por qué replicarla, ¿verdad? Por eso las institucionalidades deben funcionar. Hoy día existe la ciencia, la tecnología para poder mitigar estos impactos que eventualmente cualquier actividad económica puede ocurrir. A mí me da la impresión que las autoridades políticas no se atreven a decir este tema, no se atreven a decir la verdad. Es como que si fuera un pecado, como que tú eres un... Mira, hubo una crítica que no sé si has visto. Océanos no sé cuánto sacó un artículo en contra tuya de la declaración que hicieron los empresarios. Sí, claro. Y lo importante, cuando leí la crítica, dicen que todo lo que dijiste era erróneo, pero en ninguna parte dijeron por qué. Ah, bueno, porque es fácil. Entonces, lo que pasa es que, eso, ojo, pero ¿por qué lo quiero graficar en esto? Porque esto está lo que está generando. La gente ataca y dice cosas sin fundamento, no hay ningún fundamento técnico. Hay un tema, mira, yo no soy ecologista, yo soy naturalista. Para mí este es el nuevo mundo salvaje y el mundo salvaje no es estático, es cambiante. Y uno tiene que usar, por supuesto, la última tecnología disponible yo no sé si es contaminar, pero para afectar lo mínimo. Pero hay un tema, mira, hay un tema en el salmón que a mí me impresionó mucho cuando escuché a los expertos, que el factor de conversión es 1,1, o sea que por cada 1 kilo 100 gramos de alimento sube 1 kilo de salmón. Esa es una cuestión de eficiencia absoluta, comparado con un... Contamina menos, contamina menos que el resto. O sea, ¿cuánto que vacuno 8,6 creo. 4 y tanto. No, 8. No, 4 y tanto. No, más. Y el pollo que más se acerca creo que es 2,6. Sí. Entonces... este tema de no aprovechar esto, porque a todo esto, hoy en día, que salió hace 20 años más o menos, hay un tema que me contaba otro experto, hay un tema que salió que se llama la revolución azul. La revolución azul es que ahora de pasar de criar temas de granja y todo el tema verde, pasamos al azul, que es la crianza de todos los elementos del mar en granjas marinas. Es una tremenda revolución que está pasando en el mundo, porque es lo que tú dices del alimento. Sí. Entonces... Y que la gente, fíjate, frente al tema, como un aporte, yo converso mucho con la gente que trabaja en la industria, la gente se quedó con este criterio de que tú antes pescabas con una pala y le tirabas una pala de alimento y se iba al fondo y contaminamos y todo lo demás. ¿Sabes tú de que por un tema económico incluso no lo hace, la industria no lo hace, porque el insumo más caro es el alimento? Claro. Por lo tanto, optimizar, ¿cierto?, lo que necesita una cantidad determinada de individuos es lo que hace, ¿cierto?, que esto no contamine. O sea, una bolsa de estas de Big Bag, que deben haberlo visto muchos de los auditores, cuesta alrededor de 1.300.000, 1.400.000 cada bolsa. Entonces no es menor el tema. Y esto es una tremenda industria. Y ¿sabes lo que me preocupa a mí? Que acá también ha habido un pequeño error, un error grande de los industriales en este tema, que no han sabido comunicar esto. Yo creo que acá ha faltado comunicación, ha faltado programas mostrando las cosas que se hacen, porque si tú lo miras desde el punto de vista, que yo estimo mucho la labor de los pescadores artesanales, pero yo te digo, los pescadores han estado contaminando también en los últimos 60, 70 años, porque ¿qué se hacía con el aceite? Se tiraba, las baterías se tiraban y todo se tiraba. Hoy en día en estos centros de engorda no te dejan tirar nada.
toda la cuestión se recicla, se trae de vuelta, no podéis tirar ni un cigarro, no podéis hacer ni una cosa. Entonces, el tema, yo creo que aquí nos está contando la verdad de la historia. Y un poco, de repente, este tipo de cosas es bueno que pasen porque hay un error que se ha cometido también acá, de no comunicar. Yo creo que en el fondo es porque tenemos que tener una mejor visión. Yo creo que si discutimos perdón, el modelo de desarrollo, vamos a entender Jaime? este tema, vamos a entender la industria. A ver, lo que la gente no entiende, y muchas veces acá pasa, es que si no hay industria primaria y secundaria, no hay industria de servicio. El turismo es industria de servicio. Claro. Hay un montón del Estado de industria de servicio hoy día. Pero si no tienes industria primaria y secundaria, no vaya a poder construir. Oye, incluso, mira, yo te digo, este tema de no comunicar y de no publicitar es culpa de los empresarios o de los emprendedores de los industriales de la industria del salmón. Pero también hay otro tema. El que partió con la industria del salmón en Chile fue el Estado. El Estado a través de Corfo hizo inversiones y fomentó... Que fueron la plata incluso de la devolución de la ITT. Así es. Que se invirtió en esta industria, no me acuerdo si partió Corfo y hubieron varias otras instituciones que durante años experimentaron y se invirtió plata para desarrollar esta industria como posibilidad de tener nuevas alternativas en Chile y no estar viviendo del cobre solamente. Entonces, cuando tú ves que ni siquiera el Estado defiende lo que ellos crearon, no sé, hay algo, es como que perdimos la brújula. Por eso digo que no hay visiones conjuntas, y uno de los problemas que no solamente tenemos nosotros a nivel local, tiene que ser a nivel nacional. Nosotros, cuando tú no tienes un sueño, yo creo que la declaración, La por Fundación ejemplo, Chile también estuvo... La Fundación Chile con los recursos de la ITT, exactamente, y Corfo. Si uno toma, mira, yo leía lo que planteaba Manuel Marfán. Cuando los países dejan de tener sueños, visiones de conjunto. Nosotros podemos tener diferencias entre nosotros desde el punto de vista político, los temas valóricos, podemos tener diferencias, eso es legítimo. Pero tú tienes que tener 7, 8 temas como país concordado, como Estado permanente. Y si tú tienes eso claro, tú tienes una visión, un destino a donde vas. Y nosotros hemos ido perdiendo eso, y la verdad es que hoy día pareciera que fuéramos muy erráticos, y tenemos esa manía de que todos partimos de nuevo, como que reseteamos y vamos a partir de nuevo, y dura 4 años y viene el otro, pum, resetea y parte de nuevo. Ese tipo de cosas nos hace perder mucho esfuerzo, mucha claridad, y perdemos los objetivos centrales de fondo. Nosotros, por ejemplo, queremos ser un país desarrollado, y cada vez vamos perdiendo mayor capacidad de productividad, competitividad, hemos perdiendo cosas. Así es. Hoy día queremos ser desarrollados, ganando menos, trabajando menos. Pero yo produciendo lo que quería llevar el tema es que me da la impresión, porque este tema del salmón, ¿cuánto habrá partido? ¿20 años atrás? ¿30 años atrás? 30 años más o menos. Más o menos, pero había toda una investigación de parte del Estado y el Estado fomentando esto. Y ahora resulta que es pecado, casi eres un delincuente porque... Claro, entonces... Bueno, el Estado vendió el Corfo vendió las pertenencias mineras al carbón y ahora se hace el loco el Estado. Bueno, el mismo tema, ¿quién fomentó que se instale la mina invierno? Fue el Estado de Chile que Corfo, fomentó... hizo una licitación. ¿Para que se desarrolle el tema? Entonces da la impresión que después el tema es como, oye, no, ¿qué estáis haciendo? Claro. Y todos se lavan las manos. Por eso un poco el otro día como CPC fuimos a visitar al intendente para decirle, oye, nosotros estamos preocupados por las líneas de desarrollo que se están atacando. Oye, y lo otro es la parte, acá está el tema de la minería, está el tema de los salmones, y hay un tema de servicio. Resulta que hay un servicio que se quieren venir pesqueros que están en Uruguay a atenderse acá, y le pone a aduana un montón de problemas, y al final podría ser una industria, no sé, como de 10 millones de dólares acá, o 15 en Magallanes y más, y le ponemos problemas a todo. Entonces... estamos en una región aislada que tiene un montón, y encima las pocas industrias que tenemos le vamos a poner problemas. Entonces yo no lo logro entender, y de repente en este tema los gobiernos tienen como dos posiciones. Tienen una posición que están de acuerdo con el desarrollo y que crezca, pero al otro lado estamos con la COP no sé cuándo y preocupados de puro cantinfleo. Lo que pasa es que uno puede tener las dos vías coherencia, pero tiene que la responsabilidad de la autoridad es armonizarla, hacerla coexistir y bien. Sí, pero no esto tomar partido, por ejemplo, esta fórmula, o sea, no puede volver a pasar lo que pasó la vuelta pasada, que por escrito te digo una cosa y después hago otra. La gente que está, los agentes del Estado no pueden tener una posición, debe ser mucho más claro. Y la industria tiene que tener señales claras. Si uno debe, a ver,
en este tema del debate uno puede decir esto va o esto no va. Pero no demorarse 10 años para decir eso. Sí, claro. O decirle sí, anda nomás, y después cuando el otro está embarcado en la mitad, no, sabéis que más no va. Entonces, ese tipo de cosas es lo que está por hoy ejemplo, día ¿cuánto generando tiempo ya un tema de tramitando la mini invierno con las detonaciones? Llevamos 4 años por lo menos en el debate. 4 años llevamos. O sea, y vamos a terminar con 5, tranquilamente. ¿Tú crees que esto es racional, demorar tanto una discusión porque nadie quiere cortar el queque? Cuando, a ver, lo que más me choca a mí, que ¿cuánto se llama? Las tornaduras, se usaron acá en Peque durante 20 años, que están acá 10, 12 kilómetros en línea recta de Punta Arenas, y ni nos enteramos. Mira. Y lo otro, a mí ¿sabes lo que me molesta? Que usar tornaduras es ecológico, porque yo ahorro horas máquinas. En vez de romper con máquinas, que es más caro, que contamino más, que más reparaciones y mucho más contaminación, la tronadura me evita esa contaminación y se hace eso. Entonces, es como todo al revés. Entonces, pero nadie le interesa profundizar en el tema. Ojo, mira, Chile tiene un tema preocupante. Chile, para mejorar su valor de exportaciones del cobre, debería tener una segunda planta refinada en Chile, de cobre. Una planta refinada cuesta una buena cantidad de miles de millones de dólares. Y tú sabes que hace 10 años que se sabe que esto se tiene que construir, si no, otros países no van a pasar. Uno cuando vende cobre refinado vende a un precio mucho mayor que el precio que conocemos hoy día de cómo se vende en la bolsa o lo que vende Chile. Y resulta que todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo dónde vamos a construir, el Estado, dónde vamos a poner esa planta. Y eso duplicaría los ingresos de Chile en la venta de cobre. Y llevamos 10 años que nadie se atreve a decir dónde vamos a construir una planta de concentrado de cobre. Bueno, pero por eso, fíjate que por eso es muy necesario este tema, el tema de la región. La estrategia de desarrollo de la región. Yo siempre he dicho una cosa, mira, es un tema tremendamente fácil. Hay que hacer una actividad participativa, hay que actualizar lo que tenemos, porque no se puede estar divagando en esto, oye. O sea, nosotros crecimos con el carbón. Sí, pues. Crecimos con el carbón, Claro, ¿cierto? No es una cosa que se inventó ahora en el último año. Y resulta que hoy estamos descubriendo que es ser endemoniado tener como combustible o utilizar la explotación carbónica. Y ya están empezando a decir que hay que eliminar las vacas porque generan mucha contaminación de metano. Entonces, yo soy de la generación de los asados. Esa es una mirada, pero ¿sabes que lo que es más importante todavía? Es de que yo creo de que aquí alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. O sea, no podemos empezar a cerrar actividades productivas en la zona, no vamos a convertir esta región en que pierda todo su atractivo. Oye, ¿cuánta gente es magallánica acá y cuántos son magallánicos de adopción? Han venido arrancando a los grandes centros y ciudades porque aquí se tiene una vida más plena, más sana, donde existe acceso al trabajo, donde hay una serie de cosas positivas. Si nosotros mismos vamos a planificar cómo destruir eso, a mí me parece que hay una responsabilidad que hay que asumir. Y esta estrategia de desarrollo que yo he dicho tiene que ser muy clara. Dejar extractado allí qué es lo que vamos a hacer en materia de minería, qué vamos a hacer con la explotación de los hidrocarburos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en materia de ganadería, en pesca? Porque si no, ¿cuál es la oferta? Estamos buscando la forma de traer inversionistas a la región. ¿Y qué le está ofreciendo a que vengan a hacer? Por ejemplo, las leyes, adicionalmente, las leyes de beneficio que tenemos deberían adecuarse y ampliarse, por ejemplo, para los temas tecnológicos. ¿Por qué no ponemos un centro de producción, no sé, de... Bueno, el mismo tema acá de la generación de la escuela de medicina, acá deberíamos traer médicos de afuera, etcétera, tener tremendos centros de desarrollo tecnológico que se podría hacer. Hay un montón de cosas para hacer, pero tiene que haber una visión. Yo creo que tenemos que juntarnos todos los magallánicos y definir algo, ponernos de acuerdo, porque si estamos diciendo, oye, yo soy del Colo-Colo, el otro de la Chile, y nos peleamos, y yo creo que no pasa, yo creo que acá eso no pasa en Magallanes. Pero yo creo que tenemos que unirnos y decir para dónde vamos, porque en el fondo es como que si estuviéramos discutiendo un tema de gastar plata nomás, y dónde... No estamos concordando, no estamos teniendo una visión común, y ese es un tema. Si no tenemos coexistencia y no construimos de la base lo que podemos acordar... Oye, menos mal que la oveja llegó hace 100 años, porque de llegar ahora sería un escándalo. No, pero hay discusiones. Pero mira las cosas irracionales nuestras. Ayer venía y veía a Forestín. También está Forestín, ¿no? Que CONAF se preocupa tanto del tema ecológico. Y la imagen de CONAF es Forestín.
¿Qué es un castor? Una especie introducida que ha hecho bolsa en los bosques magallanes. Bueno, Para escribir un libro, bueno, para escribir un libro. Tolentino, la verdad que ya tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo siempre termina. Sí. Y gracias, Tolentino, por venir al programa, por tomarte el tiempo. Jaime, como siempre, agradecido. Y bueno, ya van a haber próximos capítulos para seguir discutiendo de hacia dónde vamos en Magallanes y qué queremos. Gracias. Muchas gracias.